Bueno, buenos días. Qué gusto, qué alegría poder estar acá, qué alegría poder ser parte de este trigar en representación de las cámaras arbitrales de nuestro país. Bueno, el tema que me toca presentarles hoy es la calidad del trigo argentino. Pero antes de empezar con el tema propiamente dicho, les quiero proponer un ejercicio de historia. Les propongo que nos vayamos a mediados del año 1800 en nuestro país y que se atrevan a imaginar cómo se producía el trigo en aquella época. Las primeras familias suizas instaladas en nuestro país fueron las que arrancaron el cultivo de trigo en la Argentina a partir de ¿semilla? ¿Grano? No lo sabemos con precisión. Una mezcla de distintos orígenes, vaya a saber de qué procedencia, sin ningún control de ningún organismo estatal en cuanto a la producción de semillas, era lo que daba origen a los cultivos de trigo de aquella época. Sin embargo, con este bajo nivel de producción que se obtenía en aquel momento, era posible responder a las demandas de la calidad industrial con una fuerza panadera media que exigían los mercados europeos de aquella época. Claramente esto es una debilidad y nuestro gobierno supo verla, y es así que en el año 1912, a partir del Ministerio de Agricultura, se fomenta un programa para el estudio, el mejoramiento de los trigos que se producían en nuestro país. Para esta tarea se contrataron especialistas extranjeros formados en Inglaterra, que se dedicaron primero a identificar, a tipificar y luego a hacer mejoramiento de los trigos que se venían utilizando hasta el momento. Pero esta problemática no era solo nuestra, sino que nuestros vecinos uruguayos compartían la misma situación. Y esto también los llevó a ello a un camino similar de incorporar referentes extranjeros que los ayudaran a purificar el material que estaban utilizando hasta el momento para producir sus trigos. Dentro de los especialistas uruguayos, el doctor Boerger trabaja en conjunto con el ingeniero Klein. 5 años más tarde, el ingeniero Klein finaliza su contrato de trabajo con el Uruguay y decide instalarse en nuestro país. Bueno, entonces haciendo un repaso de aquellos sistemas productivos con escasa tecnificación y con escaso volumen de producción, venimos de una realidad que 160 años después logra multiplicar por 90 el valor de los rendimientos que se pueden obtener en nuestro país, y esto lo vemos, por ejemplo, a partir de los datos de la red de evaluaciones de cultivares, que en esta campaña INTA Paraná relevó un rendimiento superior a 6.200 kilos por hectárea. ¿Y cómo es posible semejante salto? Semejante salto es posible gracias a la enorme capacidad de adaptación agroecológica que el trigo ha encontrado en las tierras argentinas. Estos estudios, que se iniciaron en 1912 y que se continuaron después, permitieron identificar distintas zonas trigueras en todo nuestro país que con distintos requerimientos agroclimáticos permiten producir un volumen aceptable y permiten también producir calidades diferentes. Bueno, tenemos las zonas, pero con las zonas solas no podemos trabajar. Y fruto, por ejemplo, de este mejoramiento genético sostenido durante tantos años, es que podemos observar en el Registro Nacional de Cultivares, del INASE, que a la actualidad hay registradas unas 385 variedades de trigo pan, y un poco más de 40 variedades de trigo candeal también. De todas maneras, estas 385 variedades de trigo pan, que están registradas en INASE, constituyen lo que podemos considerar un eslabón debilitado de la cadena productora de trigo. Todos sabemos que tenemos y estamos atravesando momentos difíciles respecto a la ley de semillas, y esto se materializa en la obtención de nuevos cultivares adaptados a nuevas condiciones de producción o a nuevas exigencias de calidad. No obstante esta limitante, hoy por hoy
tenemos materiales para poder llegar a cubrir las exigencias agroclimáticas de todo el territorio de la República Argentina, justamente porque tenemos variedades que responden a diferentes longitudes de ciclo, pero también tenemos variedades con potencialidad para generar distintas calidades. No solo es importante en la cadena agroindustrial contar con semillas de calidad, sino que nos hace falta un marco institucional. Y si hay algo que caracteriza de manera particular a la agroindustria argentina, es el nivel de organización institucional que presenta. Y esto no compite, todo lo contrario, contribuye al poder de contralor o a las funciones propias del Estado. Esta es una fortaleza muy característica de nuestro país, que hace que tenga desarrollado dentro de la cadena industrial numerosas organizaciones privadas que contribuyen al funcionamiento de toda la cadena. Y en este sentido identificamos a las cámaras arbitrales de todo el país. 6 cámaras arbitrales hay en la Argentina que tienen como principales objetivos brindar asistencia técnica, ayudar a resolver conflictos que puedan presentarse en la comercialización, dando celeridad y ayudando a resolver controversias comerciales. Desde esa función de la ayuda técnica para contribuir a una producción más sustentable, es que se origina en las cámaras arbitrales del país una idea de establecer un sistema de relevamiento permanente de la calidad. Es así que, continuando una iniciativa privada de algunas empresas que trabajaron inicialmente con INTA, desde el año 1998, las cámaras arbitrales del país crean el programa Trigo Argentino. Como ustedes están viendo allí en pantalla, en esa dirección web que figura, cualquiera puede ingresar y consultar los datos de calidad de cada una de las regiones trigueras que existen en nuestro país. Quiero detenerme aquí para hacer un repaso o una curiosidad que detecté mientras armaba esta presentación. Resulta que no hay demasiados países en el mundo que se dediquen a proveer de manera constante informaciones sobre la calidad de los productos que tienen. Esto, sin duda, es una ventaja para nuestro país y es un compromiso que se tomó hace 20 años por las cámaras de cereales del país y que se sostiene hasta la actualidad. Es decir, tenemos 20 años de información producida con una metodología consensuada y que involucra no solo al tecnicismo de las cámaras, sino que también involucra a los otros actores de la cadena, porque participan de este programa de Trigo Argentino la Secretaría de Agroindustria, pero también el sector corredor, el exportador, el acopiador. Y esto es lo que permite, por ejemplo, tener cada año valores geolocalizados de distintos aspectos de la calidad para cada una de las subregiones de trigo de nuestro país. Pasando entonces a alguno de esos aspectos, podríamos hablar del comportamiento del perfil de proteínas en trigo en nuestro país. Vemos acá la línea de tiempo de los últimos 20 años y vemos en esta gráfica azul el valor de la proteína promedio sobre sustancia seca que se ha venido registrando a lo largo de estos 20 años. La última campaña nos deja un valor de proteína de 13,3%. Y en general podemos decir que estos niveles de proteínas alcanzan muy bien para abastecer a mercados como por ejemplo Egipto o Argelia. Sin embargo, en nuestros años difíciles nos vemos complicados para abastecer trigo que cumpla con las condiciones que nos exigen desde Brasil. Pero hay una brecha, como lo mencionaba recién Agustín, y nosotros a esa brecha ya la venimos viendo desde hace tiempo, cuando estudiamos, por ejemplo, cuál es la posibilidad de obtener máximas proteínas. Aquí tenemos nuestro registro y nuestra brecha de rendimientos con la curva de proteínas máximas de 16,2% en la última campaña. Justamente estos niveles máximos de proteínas son los que nos permiten llegar y abastecer a mercados más complejos, como por ejemplo Sudán, Sudáfrica, Jordania, Kenia y los países de los Emiratos Árabes Unidos
de los países del Golfo, entre ellos. Es decir, que tenemos un buen porcentaje de proteína que venimos ofreciendo al mundo prácticamente de manera histórica en los últimos años. El gluten es otro aspecto que nos habla de la calidad, como todos ustedes saben, y en general el mundo nos pide gluten de alrededor de 24%. Con esta gráfica lo que nosotros podemos ver es que la Argentina está en condiciones de abastecer y de hecho supera con estos valores, por ejemplo, a la producción de Canadá en cuanto a los niveles de gluten, que oscila el 23 o el 24%. Sin embargo, hay un camino para recorrer en este sentido y a veces, por ejemplo, nos cuesta alcanzar en este parámetro de calidad a las producciones de los Estados Unidos. En cuanto al peso hectolítrico, también nuestro país tiene características superadoras con respecto a nuestros competidores. Supera ampliamente a los valores del 64 kilos por hectolitro que se logran con los trigos Desert Durum en Estados Unidos. Y, por supuesto, tiene una brecha con un máximo aceptable que es apto para abastecer a los más exigentes mercados. Finalmente, para ingresar en algunos de los aspectos que tienen que ver con la calidad de las harinas, si hay algo que caracteriza a los trigos es su fuerza panadera. Valores promedios de 276 o de 264, como el obtenido en la última campaña, están dentro de las exigencias de nuestros consumidores y esto nos posiciona de una manera diferencial porque tenemos relativa constancia en ofrecer este tipo de características en nuestros trigos. En definitiva, en conclusión y en repaso, nuestro país cuenta con condiciones agroecológicas que permiten una producción triguera en múltiples ambientes y con múltiples propuestas de calidad. Esto es lo que caracteriza a la Argentina como un origen con trigos aptos de buena fuerza panadera y de buenos niveles de proteínas. Esta calidad es monitoreada cada año en un programa que las cámaras arbitrales llevan adelante, brindando información en tiempo real disponible, no solo para toda la cadena interna, sino para el mundo. Y en definitiva, pensamos que con pocos esfuerzos adicionales, en el término sobre todo de semillas, es posible seguir abasteciendo al mundo con trigos cada vez de mejores calidades, satisfaciendo las necesidades de los más exigentes compradores. En definitiva, porque somos fieles a nuestros orígenes, seguiremos abasteciendo al mundo con alimentos de calidad. Muchas gracias.